La provincia persa de Armenia estaba dividida de la tierra de los carducos por el río Centrites. Era un país fértil, pero a una distancia de unos 30 kilómetros del río no había aldeas ni tierras cultivadas porque los armenios estaban decididos a que no hubiera nada que tentara a sus belicosos vecinos, los carducos, a entrar en su país en busca de botín. Les habían llegado noticias de que se acercaban los helenos y al otro lado del río la caballería persa ya montaba guardia a lo largo de la orilla. También había infantería apostada más allá, en la parte más montañosa del país. A pesar de ello, como no había forma de rodear el río, los helenos estaban decididos, si era posible, a vadearlo, desafiando a las tropas persas. Pero al adentrarse en el río descubrieron que el agua tenía una profundidad considerable y que la corriente era muy rápida, lo que arrastraba hacia un lado los grandes escudos que llevaban para protegerse por delante, de modo que quedaban expuestos a las flechas y proyectiles de los enemigos. De hecho, podían protegerse hasta cierto punto levantando los escudos fuera del agua y manteniéndolos por encima de sus cabezas, pero no lo suficiente como para estar fuera de peligro. Además, el suelo del fondo del río estaba sembrado de grandes piedras y era tan resbaladizo que no podían hacer pie y corrían peligro constante de caerse. Y además de todo lo dicho, percibieron ahora, al borde de la región montañosa que acababan de abandonar, una banda de carducos armados que evidentemente estaban esperando el momento oportuno mientras estaban ocupados cruzando el río para atacarles por la retaguardia. La posición era de lo más comprometida y no sabían qué hacer. Como necesitaban descansar urgentemente, decidieron quedarse donde estaban ese día y acampar por la noche en el mismo lugar que la tarde anterior. Los carducos continuaron en su puesto hasta el anochecer y luego se retiraron a sus aldeas más cercanas. Esa noche Jenofonte tuvo un sueño. Pensó que estaba atado con grilletes, pero de repente se le cayeron y pudo mover libremente los brazos. Entonces se despertó con la firme convicción de que el sueño se lo habían enviado los dioses para indicarle que le proporcionarían una vía de escape de la difícil situación que atravesaba. Por la mañana temprano se dirigió a Quirísofo para contarle el sueño y su interpretación del mismo, y ambos generales acordaron ofrecer sacrificios para que, por medio de los presagios, pudieran conocer con mayor certeza la voluntad de los dioses. Los presagios fueron favorables desde el principio, y ahora estaban seguros de que los dioses no dejarían de obrar para su salvación, aunque aún no sabían de qué manera. Sin embargo, no tuvieron que esperar mucho, pues mientras aún estaban desayunando, dos jóvenes soldados llegaron corriendo al campamento para informar a los generales de un descubrimiento que habían hecho. «Estábamos buscando leña», dijeron, «un buen trecho río arriba, cuando vimos a un hombre, una mujer y dos niñas que parecían estar entrando en una cueva entre las rocas. Así que probamos el agua en ese lugar y descubrimos que fluía mucho más tranquila que aquí, y nos fuimos directamente al otro lado porque el terreno allí es montañoso, de modo que estábamos protegidos de la caballería enemiga y en ninguna parte el agua nos llegaba por encima de la cintura». Fue una buena noticia, y los generales creyeron que se la habían enviado los dioses. En señal de agradecimiento ofrecieron inmediatamente como libación el vino que habían bebido, derramándolo por el suelo. Y llenaron también una copa de vino para cada uno de los dos jóvenes para que también ellos la vertieran a los dioses en señal de agradecimiento. Se convocó a los demás generales, y todos juntos tomaron consejos sobre los preparativos que debían hacerse para cruzar el río con las menores pérdidas posibles, a pesar del enemigo que tenían delante y del que tenían detrás. Con la luz de la mañana, los carducos habían vuelto a su puesto en el terreno elevado que formaba la frontera de su país. Tras pensarlo, los generales decidieron un plan. Guiados por los dos jóvenes, todo el ejército heleno marchó por la orilla del río hacia el vado, que estaba a menos de 1 kilómetro del lugar donde habían acampado. Al ver esto, los jinetes persas tomaron el mismo rumbo y avanzaron de forma similar por la orilla opuesta del río. Cuando los helenos llegaron al vado, los sacerdotes ofrecieron un sacrificio al dios del río, y luego todos se unieron para cantar el peán o himno de alabanza a los dioses, y con un poderoso grito, Quirísofo y la vanguardia se adentraron en la corriente. Pero mientras tanto, Jenofonte y sus hombres se apresuraron a regresar lo más rápidamente posible al lugar anterior, como si tuvieran intención de cruzar por allí.
y este movimiento tuvo el efecto que habían buscado los generales al trazar su plan. En efecto, cuando la caballería persa vio que Quirísofo estaba cruzando por arriba y que Jenofonte, como ellos suponían, estaba a punto de cruzar por abajo, el pánico se apoderó de ellos y, temiendo quedar encerrados entre las dos divisiones del ejército heleno, lanzaron sus caballos al galope y huyeron tan rápido como pudieron. De este modo, Quirísofo y el pelotón cruzaron el río sin obstáculos y se dirigieron directamente al terreno elevado donde estaba apostada la infantería persa. Sin embargo, la infantería no resistió mejor que las demás tropas, pues al ver que la caballería había huido, siguieron el ejemplo de sus compañeros y huyeron también. Los seguidores del campamento y los animales de carga habían cruzado el río detrás de Quirísofo, y ahora, en el lado opuesto del Centrites, solo quedaba la retaguardia comandada por Jenofonte. La última tarea del día, y no por ello la más fácil, era permitir a las tropas restantes cruzar el río con seguridad. Los carducos seguían detrás, esperando el momento en que pudieran caer sobre ellos con mayor efectividad. Hasta que la mayor parte de los hombres no estuvieron en el agua, no se aventuraron a bajar de las montañas, pero tan pronto como vieron que en comparación quedaban pocos en la orilla, se lanzaron hacia adelante como si quisieran enseñar a los helenos la verdad del proverbio de que al último hombre lo muerde el perro. Pero Jenofonte estaba preparado para recibirlos. Antes de hacerles caso, les permitió acercarse lo más posible. Incluso las flechas zumbaban ya en el aire cuando dio la señal con las trompetas. Entonces los hoplitas se volvieron de repente y cargaron a paso rápido, profiriendo el grito de guerra heleno. Los carducos huyeron a refugiarse tan rápido como pudieron, pues sabían bien que, excepto en sus propias montañas, no podían hacer frente a las tropas helenas. Una vez más, las trompetas hicieron sonar la señal de ataque y los carducos huyeron aún más rápido que antes, pero Jenofonte había dado instrucciones secretas a los hombres para que, cuando oyeran la segunda señal de ataque, en lugar de obedecerla, dieran media vuelta y se apresuraran a cruzar el río lo más rápido posible. Así lo hicieron y de este modo el cruce del Centrites, que al principio había parecido casi imposible, fue llevado a cabo por los helenos con pocas o ninguna pérdida. Los helenos se encontraban ahora en Armenia. En este país no había montañas peligrosas como las que acababan de dejar, pero aquí tuvieron que enfrentarse a dificultades de otro tipo. La mayor parte del país estaba a 1500 metros sobre el nivel del mar, por lo que los inviernos eran muy largos y fríos y los veranos muy cortos. En junio empezaba a brotar el grano. En septiembre se recogía la cosecha y entonces llegaba el invierno. Era diciembre y los helenos pronto experimentarían el intenso frío del invierno armenio. Después de cruzar el Centrites, marcharon una distancia de 200 kilómetros por terreno llano sin encontrar ningún enemigo. Esta marcha duró 6 días, y la mayoría de las veces por la tarde se encontraban cerca de aldeas donde podían pasar la noche. Al séptimo día les salió al encuentro una tropa de jinetes al mando del sátrapa Tiribazo, que gozaba del favor del gran rey y tenía el privilegio, cuando estaba en la corte, de ayudar al soberano a subirse al caballo. Cabalgó hacia el ejército heleno y exigió hablar a los generales, anunciando que deseaba establecer un tratado con ellos. Debían prometer que no quemarían los pueblos ni violentarían a sus habitantes, pero que eran libres de tomar todas las provisiones que necesitaran y él, por su parte, se comprometía a no molestarlos en modo alguno. Aquello era todo cuanto se podía desear, y los generales acordaron aceptar el tratado en los términos propuestos. Pero su experiencia previa con los persas no les inducía a confiar demasiado en las promesas que pudieran hacerles, y juzgaron que era mejor, pese al tratado, permanecer en guardia. Tiribazo siguió su marcha a una distancia de más de 1 kilómetro. Durante la noche siguiente, los helenos acamparon a cielo abierto, cuando les sorprendió la primera nevada. Al día siguiente no se veía ni rastro de Tiribazo, y pensando que la nieve tan densa le impediría intentar alguna treta, se aventuraron, al llegar la noche, a instalarse en algunas aldeas a las que habían llegado. Sin embargo, por la mañana, algunos de los soldados que se habían alejado la noche anterior informaron de que habían visto un gran número de fuegos en los alrededores, lo que parecía indicar
que el ejército de Tiribazo no estaba lejos. Los generales decidieron, por lo tanto, que era demasiado peligroso dividir el ejército permitiendo que los soldados se dispersasen por varias aldeas, y la noche siguiente acamparon de nuevo al aire libre donde todos podían estar juntos. Pero volvió a nevar, y esta vez con más fuerza que antes, sepultando como en una tumba tanto a los hombres como a sus montones de armas. La helada también era muy intensa, y los caballos de transporte estaban tan entumecidos que apenas podían levantar los miembros del suelo. Los soldados permanecieron tumbados bajo la nieve, pues les resultaba más cálido estar así cubiertos como con una manta ligera, pero Jenofonte se levantó y cogiendo un hacha empezó a cortar leña en parte para calentarse y en parte para hacer fuego. Algunos hombres siguieron su ejemplo y no tardaron en encender varias hogueras. Después de una noche tan dura, los generales temieron arriesgarse a pasar otra al aire libre y decidieron que, a toda costa, debían refugiarse la noche siguiente en las aldeas. Sin embargo, decidieron enviar un pequeño grupo de hombres, amparados por la oscuridad, para buscar en la dirección en la que los soldados habían declarado haber visto los fuegos encendidos. No pudieron descubrir ninguna hoguera, pero los soldados se toparon con un hombre que llevaba un hacha de guerra y un arco y carcaj persas. Cuando le preguntaron quién era y de dónde venía, el hombre respondió que era persa y que había salido del ejército de Tiribazo en busca de comida. Luego le preguntaron por el tamaño del ejército y el propósito para el que se había reunido, y comprobaron por sus respuestas que el sátrapa se mantenía un poco por delante de los helenos con el fin de tomar un paso en las montañas al que se estaban acercando antes de que lo alcanzaran. No cabía duda de que los bárbaros pretendían repetir el juego traicionero de la vez anterior. Menos mal que los helenos no habían confiado en ellos. Los soldados regresaron con el persa que habían capturado y lo llevaron ante los generales, que volvieron a interrogarlo. Una vez convencidos de que decía la verdad, decidieron anticiparse a Tiribazo y enviaron una parte del ejército para que, bajo la dirección del prisionero, se dirigiera de inmediato al lugar donde los bárbaros habían acampado no lejos del paso. Cuando estaban atravesando una de las montañas, los arqueros y honderos que marchaban al frente divisaron el campamento y, sin esperar a los hoplitas, se abalanzaron con un fuerte grito que asustó tanto a los bárbaros que huyeron inmediatamente de la manera más vergonzosa, igual que cuando el león abre la boca y ruge, todos los animales menores huyen despavoridos y temblorosos. Pocos de los bárbaros murieron, pero los helenos capturaron 20 caballos y la magnífica tienda del sátrapa, en la que había jarras para beber ricamente labradas y divanes con pies de plata. Los reposteros y coperos del sátrapa también fueron hechos prisioneros. Después de esto, los helenos regresaron a toda prisa con sus camaradas, y todo el ejército se apresuró a avanzar para asegurar el paso antes de que el enemigo tuviera tiempo de recuperarse de su estado de alarma. Esto lo lograron con éxito al día siguiente. 3 marchas más les llevaron al Éufrates, pero, como el rey estaba en esta parte del país cerca de su nacimiento, pudieron vadearlo sin dificultad, pues el agua no llegaba más arriba de la mitad de sus cuerpos. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.